Estaba a 6 pies de profundidad en su propia tumba cuando apareció la primera chica. Caleb Morrison se secó el sudor de la frente con las manos manchadas de tierra, la pala temblando en su agarre. El sol de Texas caía sin piedad sobre su rostro curtido mientras estaba de pie en el agujero que había estado cavando durante 3 horas seguidas. A los 42 años, pensó que así era como debía terminar. Solo, olvidado, enterrado en la misma tierra olvidada que le había quitado todo. La cruz de madera que había tallado tenía palabras simples. Aquí yace un hombre que se rindió. No se necesita nombre. No queda nadie para recordarlo de todos modos. Pero cuando levantó la pala para tomar otra cucharada de tierra roja, una sombra cayó sobre el borde de la tumba. Luego otra y otra. 5 pequeñas figuras se recortaban contra el cielo ardiente de la tarde. Sus rostros ocultos pero su presencia innegable. Niñas, niñas por el aspecto de sus vestidos rotos y cabello enredado. La mayor no podía tener más de 14 años. La más pequeña, apenas 6. La pala de Caleb se congeló a mitad del golpe. En 3 años de vivir como un ermitaño en este rancho abandonado. Había visto exactamente 0 visitantes. El pueblo más cercano estaba a 15 millas a través del desierto que podría matar a un hombre adulto y mucho menos a niños. Señor, la chica más alta habló con voz firme a pesar del temblor en su pequeño cuerpo. Necesitamos su ayuda. Caleb los miró con los ojos entrecerrados, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Estos no eran niños de pueblo dando un paseo. Sus ropas estaban sucias y rasgadas como si hubieran estado corriendo durante días. La sangre seca manchaba la manga de la chica mayor. La más pequeña agarraba una muñeca de trapo con la cabeza colgando de hilos. ¿Cómo diablos llegaste aquí?, gruñó inmediatamente arrepintiéndose de su lenguaje frente a los niños. Caminamos, dijo el líder simplemente, durante 2 días a través del desierto que no tenía agua ni sombra ni piedad. Caleb sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, algo que había estado congelado desde el día en que enterró a su propia familia. Pero reprimió el sentimiento. No quería que le importara. No podía permitirse el lujo de preocuparse. Se suponía que estaría muerto al anochecer. Bueno, no puedes quedarte aquí, dijo agarrando la pala con más fuerza. Esta es propiedad privada y estoy ocupado. Los ojos de la chica bajaron a la tumba y luego volvieron a su rostro. Ella no hizo preguntas. Chico, listo. Nos matarán si volvemos, dijo en voz baja. Las palabras golpearon a Caleb como un puñetazo en el estómago. Mátenlos, estos eran niños, no forajidos. Pero el miedo en su voz era real, crudo, el tipo de terror que viene al experimentar el mal genuino. Estudió sus rostros con más cuidado. Moretones en los brazos de la más joven. Cortes en las manos de otra que parecían defensivas. Estas chicas no estaban perdidas. Estaban corriendo. ¿Quién intenta matarte?, se escuchó preguntar, aunque inmediatamente deseó no haberlo hecho. Los hombres del orfanato, susurró el líder. Creen que vimos algo que no deberíamos haber visto. La sangre de Caleb se heló. Un orfanato. Había oído rumores sobre lugares como ese, instituciones donde niños no deseados desaparecían, donde el dinero cambiaba de manos por razones que ninguna persona decente quería imaginar. La niña más pequeña comenzó a llorar, un sonido que atravesó el silencio del desierto como un cuchillo. La mayor inmediatamente se arrodilló a su lado, susurrando consuelo con la facilidad practicada de alguien que había estado protegiendo a otros mucho más tiempo del que cualquier niño debería tener que hacerlo. Fue entonces cuando Caleb notó la nube de polvo en el horizonte moviéndose rápido viniendo directamente hacia su rancho. La chica líder también lo vio, su rostro se puso blanco como un hueso. Nos encontraron. Suspiró. Caleb miró a los jinetes que se acercaban y luego a los 5 niños aterrorizados de pie junto a su tumba a medio cavar. Cada instinto le gritaba que los enviara lejos para volver a subir a ese agujero y terminar lo que había comenzado, pero algo en los ojos de la niña mayor, un coraje desesperado que le recordó a alguien que había perdido hace mucho tiempo, lo hizo detenerse. La nube de polvo se acercaba. Cualquier mal del que huyeran estos niños estaba a punto de llegar a su puerta y de repente Caleb Morrison tuvo que tomar una decisión que nunca pensó que volvería a enfrentar: morir como estaba planeado o luchar por
Algo que valga la pena vivir. El sonido de los cascos resonó en el desierto cada vez más fuerte. El tiempo se detuvo. Mientras Caleb miraba fijamente a los jinetes que se acercaban, su mente corría más rápido que los cascos que tronaban hacia ellos. Entren en la casa. Les ladró a las chicas que salían a toda prisa de la tumba ahora. Pero la niña mayor lo agarró del brazo, sus pequeños dedos sorprendentemente fuertes. No lo entiendes, tienen papeles legales. Si nos encuentran aquí nos llevarán de vuelta y serás acusado de secuestro. La palabra golpeó a Caleb como un mazo. Ya no estaba mirando solo a niños asustados, estaba mirando una pesadilla legal que podría destruir la poca vida que le quedaba entonces. ¿Por qué viniste aquí?, exigió. Porque eres la única persona para miles que no está conectada con ellos, dijo desesperadamente el sheriff, el alcalde, el juez. Todos le quitan dinero al señor Thornton. Sourn. Caleb conocía ese nombre. Todos en 3 condados conocían a Silas Thornton, el hombre que poseía la mitad de los negocios del territorio y tenía sus manos en cada trato sucio. Desde el robo de ganado hasta los saltos de reclamo, los cascos estaban lo suficientemente cerca ahora que Caleb podía contar los 4 jinetes moviéndose rápido pero no frenéticamente, como hombres confiados en su autoridad. ¿Cómo te llamas?, le preguntó rápidamente a la chica. Emma Thorne, no Thornton, pero lo suficientemente cerca como para hacer que el estómago de Caleb se revuelva. ¿Conexión familiar o solo mala suerte? Las pequeñas hizo un gesto hacia las otras chicas acurrucadas detrás de Emma. Mis hermanas Mary Beth, Lucy y Alice. La voz de Emma se quebró ligeramente. Somos todo lo que queda, todo lo que queda. Las palabras tenían un peso que hizo que el pecho de Caleb se oprimiera. Lo que sea que les haya pasado a estas chicas les había quitado todo lo demás. Los escritores ahora estaban lo suficientemente cerca como para que Caleb pudiera ver sus caras, hombres duros con ojos más duros que vestían el tipo de ropa que decía que tenían dinero y autoridad. El líder llevaba una placa de ayudante que captaba la luz del sol como una amenaza. Está bien, dijo Caleb, su decisión cristalizando con sorprendente claridad. Esto es lo que vamos a hacer. Agarró la pala y comenzó a llenar rápidamente la tumba. Sus movimientos eran urgentes pero controlados. Emma, lleva a tus hermanas al sótano detrás de la casa. Hay una entrada oculta debajo del viejo carro. Mantente en silencio sin importar lo que oigas. ¿Y tú?, susurró Emma. Voy a convencerlos de que nunca estuviste aquí. Pero incluso mientras lo decía, Caleb sabía que no sería tan sencillo. Estos hombres no le parecían del tipo que se rinde fácilmente. Y si Emma tenía razón sobre sus conexiones, tenían poder legal que respaldaba su búsqueda. Las chicas desaparecieron alrededor de la casa justo cuando los jinetes coronaron la pequeña colina que bordeaba la propiedad de Caleb. Se obligó a seguir paleando, interpretando el papel de un hombre que simplemente rellena un agujero. No hay nada sospechoso aquí. El agente se detuvo a unos 20 pies de distancia. Lo suficientemente cerca para hablar, pero lo suficientemente lejos para sacar su arma si era necesario. Sus 3 compañeros se desplegaron en un semicírculo suelto. Sus caballos resoplaban y pateaban el suelo. Tarde, gritó el agente. Su voz transmitía una falsa cortesía que no engañó a nadie. Soy el agente Marcus Webb. Estamos buscando a unos niños fugitivos. Caleb no dejó de palear. No he visto a ningún niño. No recibo muchas visitas por aquí. 5 chicas. Webb continuó con la mirada escaneando la propiedad. De 6 a 14 años. Escapó del hogar de niños Thornton hace 2 días, como dije. No he visto a nadie. Caleb finalmente dejó de cavar y se apoyó en la pala, encontrando la mirada de Webb. Por cierto, esta es propiedad privada. La sonrisa de Webb era solo dientes y nada de calidez. Tenemos una orden para registrar cualquier propiedad dentro de un radio de 50 millas. Estos niños son considerados peligrosos. Peligrosas. 5 niñas aterrorizadas. Peligrosa. La mentira fue tan escandalosa que Caleb casi se rió. Pero la mano del agente apoyada en la culata de su pistola sugirió que esto no era una broma. ¿Peligroso?, como preguntó Caleb. Presenciaron algo que no deberían haber visto, dijo uno de los otros escritores, y luego se calló inmediatamente cuando Webb le lanzó una mirada de advertencia. Presenciaron algo.
Las palabras de Emma resonaron en la memoria de Caleb. Creen que vimos algo que no deberíamos haber visto. Las piezas de una imagen muy fea estaban empezando a unirse. Y a Caleb no le gustó lo que estaba viendo. Estos no eran agentes de la ley buscando huérfanos fugitivos. Estos eran hombres de limpieza enviados para silenciar a los testigos. Bueno, Caleb dijo con cuidado. Siéntete libre de mirar a tu alrededor, pero no rápido. Tengo trabajo que terminar antes de que oscurezca. Webb asintió a sus hombres que desmontaron y comenzaron a registrar la propiedad. Se movían con la minuciosidad de cazadores experimentados, revisando cada escondite que un niño podría usar. Caleb continuó llenando la tumba. Cada palada de tierra sintiéndose más pesada que la anterior, no por el peso físico sino por lo que representaba. Estaba enterrando su antigua vida, la vida de un hombre que se había rendido y con cada palada se comprometía a algo que había jurado no volver a hacer nunca, preocuparse por alguien más que él mismo. Uno de los buscadores emergió de detrás de la casa sacudiendo la cabeza. La mandíbula de Webb se tensó con frustración. Una propiedad muy grande para un hombre, observó Webb. Debe sentirse solo. Me gusta la soledad, Caleb respondió. La mayoría de la gente de por aquí sabe que debe cooperar con la ley, dijo Webb. Su tono cambió a algo más duro. La gente que no coopera a veces se encuentra enfrentando cargos graves. La amenaza flotaba en el aire del desierto como el humo de un incendio forestal. Caleb enderezó su mano, acercándose inconscientemente a la pistola en su cadera. Eso suena casi como una amenaza. El agente solo está exponiendo los hechos. Webb dijo, esas chicas llevan propiedad robada. Cualquiera que las esconda sería considerado cómplice de robo. Propiedad robada. Otra mentira para agregar a la pila. Pero Caleb estaba empezando a entender el juego. A estos hombres no les interesaba la justicia. Estaban interesados en encubrir lo que esas chicas habían presenciado. Los investigadores terminaron su rastreo e informaron a Webb con sutiles sacudidas de cabeza. No había señales de las niñas. Pero en lugar de parecer aliviado, Webb parecía más enojado. ¿Estás seguro de que no has visto nada inusual?, presionó. 5 chicas viajando solas por el desierto. Eso no es algo que un hombre olvide. Estoy seguro, dijo Caleb con firmeza. Webb lo estudió por un largo momento y luego miró la tumba parcialmente llena. ¿Qué estabas haciendo? Enterrando a un caballo muerto, Caleb mintió con suavidad. Murió de cólico ayer. Es curioso enterrar tan cerca de la casa. Es curioso cuestionar las decisiones de un hombre en su propia propiedad. La tensión se extendía entre ellos como una cuerda a punto de romperse. La mano de Webb se acercó a su arma y Caleb sintió que sus músculos se tensaban para la acción. Pero entonces Webb pareció reconsiderarlo. Tal vez fue la mirada en los ojos de Caleb, la mirada de un hombre que no tenía nada que perder. Tal vez fue el cálculo de que un tiroteo por huérfanos desaparecidos podría plantear preguntas que no querían que se plantearan. Volveremos, dijo Webb finalmente tomando las riendas. Esas chicas no pueden esconderse para siempre. Y cuando las encontremos, recordaremos quién ayudó y quién no. Los 4 hombres se alejaron cabalgando, levantando polvo que flotaba en el aire como una promesa de problemas por venir. Caleb las observó hasta que desaparecieron en el horizonte e inmediatamente se dirigió al sótano. Encontró a las chicas acurrucadas juntas en la oscuridad. Los brazos de Emma rodeaban protectoramente a sus hermanas menores. «¿Se han ido?», susurró Emma. «Por ahora», dijo Caleb. «Pero volverán y la próxima vez podrían traer más hombres». El rostro de Emma se ensombreció. «Deberíamos irnos. No deberíamos haber venido. Ahora tú también estás en peligro». Caleb miró las 5 caras asustadas que lo observaban en la penumbra. Pensó en las amenazas de Webb, en los problemas legales que estaba buscando, en la vida sencilla que había planeado terminar hacía apenas una hora. Luego pensó en qué clase de hombres perseguirían a niños por el desierto y los llamarían peligrosos. «No», dijo con firmeza, «te quedarás aquí». Pero incluso mientras lo decía, Caleb sabía que esa decisión lo cambiaría todo porque hombres como Webb no se daban por vencidos.
se intensificaron. Y en algún lugar a lo lejos, un trueno retumbó en el cielo del desierto aunque no había una nube a la vista. Mientras la noche caía sobre el rancho, Caleb se encontró haciendo algo que no había hecho en 3 años: cocinar para más de una persona. Las chicas estaban sentadas alrededor de su pequeña mesa de cocina, sus rostros limpios por primera vez en días, pero sus ojos aún tenían sombras demasiado oscuras para que los niños las soporten. Emma seguía mirando hacia las ventanas, su cuerpo enroscado por una tensión que le recordaba a Caleb a un animal salvaje listo para escapar. «Dime qué viste», dijo en voz baja colocando platos de frijoles y pan de maíz frente a ellos. Emma negó con la cabeza inmediatamente. «Cuanto menos sepas, más seguro estarás». «Ya estoy en esto», respondió Caleb. «Esos hombres volverán y cuando vengan necesito saber a qué me enfrento». La niña más joven, Alice, levantó la vista de su plato con ojos que pertenecían a alguien mucho mayor. «Vimos al señor Thornton y escuchó a una dama». «Alice, no». Emma susurró con urgencia, pero Alice continuó con su pequeña voz firme con la terrible certeza de la verdad. Ella estaba gritando, y luego ya no lo hizo. Las palabras golpearon la cocina como un golpe físico. Caleb sintió que su sangre se convertía en hielo cuando las implicaciones se hundieron. Estos niños no solo habían presenciado abuso, habían presenciado asesinato. ¿Dónde sucedió esto?, preguntó con cuidado. «En el sótano del hogar de niños», dijo Emma con voz apenas audible. Se suponía que debíamos estar durmiendo, pero Alice tuvo pesadillas. Íbamos a buscarle agua cuando la escuchamos. Se quedó en silencio, incapaz de terminar. «La señora estaba preguntando por niños desaparecidos», añadió Beth, de unos 10 años, en voz baja. «Tenía papeles. Decía que les iba a contar a todos lo que estaba haciendo el señor Thornton». Un periodista, Caleb se dio cuenta. O tal vez un inspector del gobierno. Alguien que hacía demasiadas preguntas sobre a dónde iban realmente los huérfanos. «Por eso nos quieren de vuelta». Emma dijo que somos los únicos que vieron. «Si nos vamos, no hay testigos», terminó Caleb con gravedad. La habitación quedó en silencio excepto por el viento del desierto que sacudía las ventanas. La mente de Caleb repasó rápidamente las implicaciones. Estos no eran solo huérfanos fugitivos. Eran sentencias de muerte ambulantes. Thornton nunca dejaría de cazarlos. Y con su dinero y conexiones tenía recursos que un ranchero solitario no podría igualar. «Hay algo más», Emma dijo vacilante. «La señora antes de morir me dio esto». Metió la mano en su vestido roto y sacó un pequeño diario de cuero. Sus páginas amarillentas y desgastadas. Dijo que si algo le pasaba a alguien necesitaba saber la verdad. Caleb tomó el diario con manos que no estaban del todo firmes, lo abrió en la primera página y sintió que su mundo se inclinaba sobre su eje. La letra era nítida y precisa, documentando nombres, fechas y pagos. Un registro completo de la operación de Thornton. No solo el hogar de niños, sino una red de tráfico que se extendía por 3 territorios. Niños comprados y vendidos como ganado, algunos enviados a trabajar en minas donde mueren en meses, otros enviados a burdeles en ciudades lejanas. Los más jóvenes simplemente desaparecieron, sus destinos registrados solo como pedidos especiales con cantidades de pago astronómicas. «Dulce Jesús», respiró Caleb con las manos temblorosas mientras pasaba página tras página de horror documentado. «Ella iba a enviárselo al gobernador territorial», dijo Emma, pero la mataron antes de que pudiera. Caleb cerró el diario con la mente dando vueltas. Esto no era solo evidencia de asesinato, era prueba de maldad sistemática que llegaba a los niveles más altos del gobierno territorial. Con este diario podrían destruir a Thornton y a todos los que estaban conectados con él, pero eso también lo convertía en el objeto más peligroso. «¿En 3 territorios saben que tenía esto?», preguntó Emma. Asintió. «Destrozaron su habitación. Buscándolo fue entonces cuando supimos que teníamos que correr». Un nuevo sonido atravesó la noche, el lejano estruendo de varios caballos moviéndose rápido, demasiados caballos para un simple grupo de búsqueda. Caleb se movió hacia la ventana y sintió que se le encogía el estómago. Al menos una docena de jinetes se acercaban, antorchas parpadeando en la oscuridad como estrellas furiosas. Esto ya no era una búsqueda policial, esto era una partida de caza. «Trajeron un ejército», dijo con gravedad Emma. «Ya
Estaba reuniendo a sus hermanas, sus movimientos agudos con miedo practicado. Tenemos que irnos ahora mismo, pero Caleb negó con la cabeza. Es demasiado tarde, nos tienen rodeados. A través de la ventana pudo ver jinetes dispersos alrededor de la propiedad, cortando cada ruta de escape. Estos hombres habían venido preparados para un asedio, no para una buscar. ¿El vendedor otra vez?, preguntó Emma desesperada. Destrozarán este lugar tabla por tabla. Caleb dijo que saben que estás aquí, Mary, de unos 8 años. Comenzó a llorar en silencio, las lágrimas corrían por sus mejillas manchadas de tierra. Lucy, de apenas 7 años, aferró su muñeca rota con más fuerza como si pudiera protegerla de lo que venía. Caleb miró las 5 caras aterrorizadas que lo miraban y luego el diario en sus manos, pruebas que podrían derribar a un monstruo. Pero solo si sobrevivía a la noche. Una voz retumbó en el desierto amplificada por una trompeta parlante. Morrison. Sabemos que están ahí, envíalos y haremos esto fácil. Como si hubiera una manera fácil de entregar niños a asesinos. Caleb se movió hacia su gabinete de armas y comenzó a cargar armas con movimientos rápidos y experimentados: un rifle, su pistola, una escopeta que había pertenecido a su padre. ¿Qué estás haciendo? Emma susurró lo que debería haber hecho hace 3 años. Caleb dijo revisando el cilindro de su secta, enfrentándose al mal. No puedes luchar contra todos ellos. Emma protestó. Hay demasiados. Tal vez. Caleb estuvo de acuerdo, pero me aseguraré de que recuerden esta noche. Él le entregó a Emma el diario. Hay una tabla suelta en el suelo del dormitorio de atrás. Escóndela ahí. Si algo me pasa, encuentra la manera de que llegue a la capital territorial. La voz de afuera retumbó de nuevo, más cerca. Ahora tienes 5 minutos, Morrison. Entonces entraremos. Caleb miró por la ventana al círculo de hombres armados que rodeaban su casa. 12 contra 1 no eran grandes probabilidades, pero se había enfrentado a cosas peores durante la guerra. La diferencia era que en aquel entonces él había estado luchando por abstractos honor, patria, deber. Esta noche estaba luchando por algo mucho más poderoso. Esta noche estaba luchando por niños que no tenían a nadie más. Entra en la habitación de atrás, les dijo a las chicas en voz baja. Lo que oigan no salgan hasta la mañana. Emma lo agarró de la manga. Señor Morrison, ¿qué está haciendo? ¿Por qué? Caleb hizo una pausa pensando en sus propios hijos perdidos por la fiebre hace 3 años. Del hombre que había sido antes de que el dolor le abriera el corazón. Porque algunas cosas valen la pena morir por ellas, dijo simplemente. Afuera, los 5 minutos habían pasado y la primera antorcha ya volaba hacia su tejado. La antorcha golpeó el tejado con una lluvia de chispas y el mundo de Caleb explotó en caos. Fuego en el tejado, gritó a las chicas mientras pateaba la ventana delantera y apuntaba al jinete más cercano. Su primer disparo derribó al hombre de su caballo. El sonido resonó por el desierto como un trueno. La respuesta fue inmediata y devastadora. Los disparos estallaron por todos lados. Las balas astillaron la madera y rompieron los cristales mientras la casa del rancho se convertía en una fortaleza sitiada. Caleb se apartó de la ventana mientras los proyectiles de plomo atravesaban el aire donde había estado su cabeza. El olor a humo ya se extendía por la casa mientras las llamas lamían las tejas de madera de arriba. Todo el lugar se va a quema, murmuró arrastrándose hacia otra ventana para un mejor ángulo. A través del caos pudo escuchar la voz de Webb gritando órdenes: no mates a Morrison a menos que sea necesario, lo necesitamos vivo para firmar una confesión. Una confesión. No estaban aquí solo para asesinar testigos, estaban aquí para incriminarlo por albergar criminales. Los héroes muertos no podían contradecir las historias oficiales. Otra ráfaga de disparos obligó a Caleb a agacharse mientras astillas de madera explotaban a su alrededor. Contó los destellos de las bocas de los cañones y calculó los ángulos. 12 hombres posicionados estratégicamente alrededor de la propiedad, con más probablemente vigilando las raíces traseras, pero estos no eran soldados, eran pistoleros a sueldo y agentes de la ley corruptos acostumbrados a intimidar a civiles desarmados. No a luchar contra alguien que devolvía los disparos. Caleb demostró ese punto al poner su siguiente bala en el hombro de un hombre que intentaba flanquear la casa. El grito del pistolero herido atravesó la noche, seguido de una maldición que haría sonrojar a un bar. Morrison. La voz de Webb se escuchó por encima de los disparos. Esos niños son criminales. Estás albergando fugitivos y eres un asesino, gritó Caleb, apuntando con su rifle y apuntando a otra sombra. El fuego de arriba se extendía más rápido ahora,
proyectando una luz danzante sobre el campo de batalla del desierto. El humo se filtraba a través de los huecos del techo, lo que dificultaba la respiración y empeoraba la visibilidad. Desde la habitación de atrás llegaba el sonido de una tos. Las chicas estaban atrapadas entre asesinos armados afuera y llamas crecientes arriba. Fue entonces cuando Caleb se dio cuenta de la horrible genialidad de su plan. No necesitaban asaltar la casa. Solo necesitaban esperar a que el fuego expulsara a todos. Entonces podrían afirmar que los niños murieron en el incendio mientras intentaban escapar de la justicia. Emma, gritó la ventana del dormitorio trasero, ¿puedes abrirla? Está atascada. Fue su respuesta seguida de más tos. Caleb maldijo por lo bajo. La casa se estaba convirtiendo en una trampa mortal, pero salir significaba caminar hacia un fuego cruzado que los cortaría a todos en segundos a menos que les diera algo más en que pensar. Moviéndose rápido, Caleb agarró una linterna y la arrojó contra la pared frontal, esparciendo aceite ardiente sobre las tablas de madera. Si querían fuego, les daría más de lo que esperaban. Las llamas saltaron más alto, iluminando todo el patio delantero y exponiendo a 3 hombres armados que habían estado usando la oscuridad para cubrirse. El rifle de Caleb disparó 2 veces más, enviándolos a buscar nuevas posiciones, pero la victoria fue costosa. El aumento de las llamas significaba menos tiempo antes de que el techo se derrumbara y el humo se hacía más denso a cada minuto. Los niños se van a asfixiar. La voz de Emma estaba tensa por la desesperación. Caleb tomó una decisión que iba en contra de todo su instinto de supervivencia. Cargó su escopeta con ambos cañones, abrió la puerta principal de una patada y salió al porche. Aquí estoy. Rugió en la noche. Ven y tómame. La potencia de fuego concentrada que respondió casi lo destrozó. Las balas destrozaron el porche a su alrededor mientras se zambullía detrás de un abrevadero. Perdigones y balas de rifle convirtieron la noche en una tormenta de plomo, pero su apuesta desesperada funcionó. Cada arma estaba ahora enfocada en él, dándole a las chicas la oportunidad de escapar por la parte de atrás. Esperaba. Una bala le rozó el hombro haciéndolo girar y enviando fuego a través de su brazo izquierdo. Otra destrozó el abrevadero empapándolo con un líquido precioso que humeaba con el calor de la casa en llamas. Lo tengo. Alguien gritó triunfante, pero Caleb no había terminado. Rodando de lado, sacó la escopeta y atrapó a 2 hombres que corrían hacia el porche al descubierto. Ambos cañones se descargaron en un rugido atronador que los hizo caer hacia atrás en la tierra. El fuego de respuesta fue inmediato y furioso, lo que lo obligó a esconderse detrás de una pila de madera mientras las balas silbaban junto a sus oídos. Fue entonces cuando lo escuchó, el sonido que hizo que su sangre se convirtiera en hielo. Alice estaba gritando. No era el grito de miedo o dolor, sino el chillido de un niño en terror absoluto. Venía de detrás de la casa donde se suponía que las chicas debían estar escapando. Las habían atrapado. Las tenemos. La voz de Webb se escuchó claramente sobre los disparos. Salgan los 5 Morrison o empezamos a cortar gargantas. Caleb sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Había fracasado después de todo la lucha. El fuego, la última resistencia desesperada, no había podido salvarlas. ¿Me quieres?, gritó su voz entre el humo y la rabia. Déjalas ir y saldré desarmado. No hay trato, respondió Webb. Ambos vendrán con nosotros, pero si se rinden ahora, tal vez algunos de estos niños vivan para ver el luto. Tal vez. La palabra llevaba toda la crueldad de una falsa esperanza. Caleb miró la munición que le quedaba. 3 balas en el rifle, 4 en su pistola. No eran suficientes para luchar contra 12 hombres y rescatar a 5 niños, pero tal vez sí para algo más. El diario escondido debajo de la tabla suelta del suelo en la trastienda ahora se llenaba de humo y llamas. Pruebas que podrían destruir toda la operación de Thornton. Si sobreviviera al incendio, si fueras Caleb, ¿qué harías? ¿Rendirte y esperar que estos asesinos muestren piedad a los niños inocentes o hacer una última jugada desesperada que pudiera salvar las pruebas pero condenarlos a todos? Dime en los comentarios. Necesito saber qué lado elegirías, porque lo que Caleb decidiera a continuación redimiría su alma o la condenaría para siempre. Moviéndose con un propósito nacido de la desesperación absoluta, comenzó a arrastrarse de vuelta a la casa en llamas. No para rendirse, sino para recuperar lo único que podía hacer que sus muertes significaran algo. El techo crujió siniestramente arriba, listo para derrumbarse en cualquier momento. Y en algún lugar de la oscuridad,
Alice seguía gritando. Capítulo 5. Caleb se arrastró a través del humo y las llamas hacia la habitación trasera. Sus pulmones ardían con cada respiración mientras la casa gemía a su alrededor como un bestia moribunda. La tabla del suelo estaba exactamente donde le dijo a Emma que escondiera el diario, pero ahora estaba lo suficientemente caliente como para ampollar la piel. Usando su cuchillo, lo levantó y sintió alivio invadirlo cuando sus dedos se cerraron alrededor de la evidencia encuadernada en cuero. Fue entonces cuando escuchó pasos en el porche delantero. Estaban entrando. A través del humo pudo ver formas moviéndose a través de la puerta. 3 hombres con pañuelos sobre sus caras, armas desenfundadas, buscando sobrevivientes. Se movían con cuidado esperando resistencia, pero no estaban preparados para lo que Caleb había planeado. Metió el diario dentro de su chaleco y agarró la lámpara de queroseno de la mesita de noche. La casa ya estaba ardiendo, pero lo que necesitaba era una explosión lo suficientemente grande como para dispersar a sus atacantes y crear caos. Moviéndose silenciosamente a la cocina, encontró lo que estaba buscando. Su reserva de pólvora explosiva guardada para limpiar rocas de los campos. Suficiente para nivelar la mitad de la casa. Los pasos se estaban acercando. Revisa las habitaciones traseras. La voz de Webb se escuchó a través del humo. Morrison está aquí en algún lugar. Caleb vertió la pólvora alrededor de la cocina creando un rastro que condujo a la mayor concentración. Si cronometraba bien, la explosión volaría la pared trasera. Y darle una oportunidad de alcanzar a las chicas si calculaba mal el tiempo. Se dispersaría por 3 condados. Encontró algo que uno de los buscadores gritó, un rastro de sangre que conducía a la cocina. Se acabó el tiempo. Caleb encendió el trapo empapado en queroseno que había preparado y lo dejó caer sobre el rastro de pólvora. El fuego corrió por el suelo como un ser vivo, dándole quizás 10 segundos antes de que toda la cocina se convirtiera en una bomba. Se zambulló por la ventana justo cuando la explosión atravesó la casa. La explosión fue devastadora. Toda la pared trasera se desintegró en una lluvia de madera y llamas. Una onda expansiva derribó a 2 hombres que habían estado custodiando la retaguardia. Los 3 buscadores en el interior simplemente desaparecieron en la bola de fuego que surgió de lo que había sido la cocina. Caleb cayó al suelo con fuerza. Sus oídos zumbaban y su visión se nubló por la conmoción cerebral, pero estaba vivo. Y lo más importante, podía ver a las chicas. Estaban atadas a un carro a unos 50 metros de distancia, rodeadas por los pistoleros restantes que ahora tropezaban y desorientaban por la explosión. Webb gritaba órdenes, pero su voz parecía provenir del agua. Alice ya no gritaba. Estaba sentada perfectamente quieta, su pequeño cuerpo rígido por el terror que había ido más allá del sonido. Fue entonces cuando Caleb vio algo que hizo que su sangre hirviera de rabia. El vestido de Emma estaba rasgado de una manera que no tenía nada que ver con su intento de escape. Su rostro estaba magullado y se mantenía con la postura cuidadosa de alguien que intenta ocultar un dolor reciente. La habían lastimado. Estos animales habían puesto sus manos sobre una niña de 14 años. Todos los pensamientos de estrategia y supervivencia se quemaron en un horno de pura furia. Caleb se levantó de los escombros como un espíritu vengador. Su rifle hablando muerte mientras cargaba hacia el carro. Su primer disparo derribó al hombre más cercano a Emma. Su segundo envió a otro pistolero girando hacia el suelo. Los hombres restantes buscaron refugio, pero Caleb estaba entre ellos, ahora luchando con la intensidad salvaje de un hombre que no tenía nada que perder. Una pistola ladró a su izquierda, la bala atravesando sus costillas y haciéndolo girar. Él respondió con la culata de su rifle, aplastando el cráneo del tirador y arrebatándole su arma. «Mátalo», gritó Webb desde detrás del carro, «mátalo ahora». Pero los hombres de Webb estaban descubriendo que hay una diferencia entre asesinar niños y pelear con un hombre que ya se consideraba muerto. Caleb peleó como un demonio usando cada truco sucio que había aprendido en 2 guerras y 3 décadas de vida en la frontera. Agarró a un pistolero y lo usó como escudo mientras le disparaba a otro cuando su protección improvisada murió. Arrojó el cuerpo a Webb y rodó detrás de un barril de agua recargando con manos que se movían automáticamente a pesar de él.
caos, la marea estaba cambiando. Lo que había comenzado como 12 contra 1 ahora era 4 contra 1 y los 4 hombres restantes estaban comenzando a romperse, pero los hombres que se rompen eran del tipo más peligroso. Basta. Rugió Webb presionando su arma contra la sien de Emma. Suelten sus armas o le vuelo los sesos. Caleb congeló su rifle a medio camino hacia su hombro a través del humo, y la luz del fuego pudo ver los ojos de Emma valientes y desafiantes incluso con un arma en su cabeza. Estás acabado, Morrison. Webb jadeó, sangre fluyendo de un corte en su frente. Suelten las armas y tal vez lo haga rápido. Caleb miró a los 3 pistoleros restantes, todos con sus armas apuntándolo. A las 5 chicas atadas a la carreta, con sus rostros llenos de lágrimas y hollín. A Emma, que intentaba decirle algo a pesar del arma contra su cráneo, la palabra que estaba formando era clara: corre. Pero Caleb Morrison había huido de suficientes cosas en su vida. La muerte de su familia, su responsabilidad, su oportunidad de ser el hombre que debería haber sido. ¿Sabes qué, Webb?, dijo bajando lentamente su rifle. Tienes razón. He terminado. Webb sonrió triunfalmente, relajándose un poco. Fue entonces cuando Caleb sacó la Derringer oculta de su bota y atravesó el pecho de Webb con ambos cañones. El arma del agente se disparó al caer. La bala se desvió y el caos volvió a estallar cuando el pistolero restante abrió fuego. Pero algo había cambiado en ese momento de desafío. Las chicas ya no gritaban. Estaban peleando. Emma había liberado una mano y estaba desatando a sus hermanas. Mary y Beth pateaban a sus captores. Incluso la pequeña Alice mordía la mano del hombre que intentaba sujetarla. Y Caleb Morrison ya no estaba. El hombre destrozado que había estado cavando su propia tumba esa mañana. Era algo mucho más peligroso. Era un hombre con algo que proteger. Pero cuando alcanzó el arma caída de Webb, vio un movimiento en la distancia que le hizo hundir el corazón. Más jinetes, al menos 20 de ellos, viniendo rápido desde la dirección del pueblo. Thornton mismo venía a terminar esto personalmente. 20 jinetes tronaban a través del desierto como los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero Caleb Morrison ya no era el mismo hombre que se había enfrentado a 12. El diario presionaba contra su pecho como un talismán mientras ayudaba a Emma a liberar a sus hermanas de la carreta. La sangre le manchaba la cara por una docena de pequeñas heridas y su brazo izquierdo colgaba inútilmente de la herida del hombro. Pero sus ojos ardían con un propósito que no había existido hace 12 horas. ¿Puedes montar?, le preguntó a Emma rápidamente. Sí, dijo ella, su voz firme a pesar de todo lo que había soportado. Toma la carreta. Dirígete al norte hacia el cañón. Hay una cueva a unas 3 millas de la cresta. Puedes esconderte allí. ¿Y tú?, preguntó Mary con su voz de 8 años. Caleb, temblando, miró la nube de polvo que se acercaba. Luego, el cuerpo de Webb tendido en la tierra. Los 3 pistoleros restantes se habían dispersado cuando comenzó el tiroteo, pero volverían con refuerzos. Voy a ganar tiempo, dijo simplemente. Emma lo agarró del brazo. No puedes luchar contra 20 hombres. No tengo que luchar contra ellos. Caleb respondió sacando el diario de su chaleco. Solo tengo que asegurarme de que esto sobreviva. Presionó la evidencia encuadernada en cuero en las manos de Emma. Lleva esto a la capital territorial. Encuentra a alguien que no pueda ser comprado. Un editor de periódico, un alguacil federal, alguien. Te matarán. Emma susurró. Tal vez. Caleb admitió. Pero me iban a matar de todos modos. Al menos de esta manera significa algo. El trueno de los cascos se acercaba. Como en la luz del fuego de la quema, Caleb pudo distinguir al jinete principal, un hombre alto con un traje caro montando un caballo que costaba más de lo que la mayoría de la gente hacía en un año. Silas Thornton, el diablo mismo, venía a limpiar su propio desastre. Vayan. Caleb instó a las chicas ahora, pero Emma dudó, su joven rostro dividido entre la supervivencia y algo que parecía inquietantemente parecido a la lealtad. Nos salvaste, dijo en voz baja. No, Caleb respondió comprobando la munición que le quedaba. Me salvaste. Las chicas subieron al carro. Emma tomó las riendas con la competencia de alguien que se había visto obligado a crecer.
Demasiado rápido mientras se alejaban hacia el cañón. Caleb sintió que algo se aliviaba en su pecho por primera vez en 3 años. Había hecho algo que importaba. Los jinetes de Thornton estaban lo suficientemente cerca ahora que Caleb podía ver rostros individuales, hombres duros, asesinos profesionales, el tipo de escoria que el dinero siempre podía comprar, pero a la cabeza cabalgaba el propio Thornton, y eso fue un error. Los hombres ricos nunca deberían liderar su propio trabajo sucio. Caleb se colocó detrás del abrevadero volcado, usando la casa en llamas como luz de fondo para siluetear a sus objetivos. Le quedaban quizás 30 balas entre su rifle y las armas que había recogido contra 20 hombres debería haber sido inútil. Pero Caleb tenía ventajas que ellos desconocían. Conocía esta tierra, cada roca, cada barranco, cada sombra que podía ocultar a un hombre o detener una bala. Había pasado 3 años aprendiendo cada centímetro de esta propiedad, mapeándola en su mente afligida durante las largas noches en las que el sueño no llegaba, y ya no tenía miedo de morir. La voz de Morrison. Thornton atravesó el desierto cuando los jinetes se detuvieron justo fuera del alcance del rifle. He oído que han estado albergando criminales, he oído que han estado asesinando niños, gritó Caleb en respuesta. La risa de Thornton era fría como el viento invernal. Esos no eran niños. Morrison fueron testigos de un trágico accidente. Una mujer que se cayó por unas escaleras en mi institución se cayó por las escaleras, repitió Caleb. Después de que la empujaste. Los accidentes ocurren, dijo Thornton con fingida tristeza. Al igual que él. Accidente que está a punto de sucederte a ti. El hombre rico hizo un gesto a sus pistoleros a sueldo que comenzaron a extenderse en un amplio círculo. Movimientos profesionales diseñados para rodear y eliminar. Estos no eran los aficionados descuidados. Webb había traído estos hombres, conocían su negocio. Pero Caleb también. Su primer disparo derribó al hombre que intentaba flanquear. Dejó el sonido resonando por el desierto como un juicio antes de que el cuerpo cayera al suelo. Caleb había cambiado de posición, rodando a un nuevo lugar detrás de una pila de madera. El fuego de respuesta fue inmediato y devastador. Pero estaban disparando a donde él había estado, no a donde él estaba. Su segundo disparo alcanzó a un jinete que intentaba rodear la casa en llamas. El grito del hombre asustó a su caballo, que se lanzó hacia el grupo principal creando confusión en sus filas. 20,000 pesos a quien me traiga su cabeza, gritó Thornton, y su compostura se quebró cuando Caleb demostró ser más difícil de matar de lo esperado. 20,000,000 suficiente para hacer que incluso los hombres leales consideren la traición. Caleb usó su codicia contra ellos, disparando deliberadamente a los hombres que parecían más ansiosos por la recompensa, crear paranoia en las filas, hacerlos preguntarse en quién podían confiar. Su estrategia funcionó cuando hirió a un tercer hombre. Otros 2 inmediatamente apuntaron sus armas el uno al otro, cada uno sospechando que el otro intentaba reclamar la recompensa completa. Pero la distracción solo duró unos segundos antes de que Thornton restableciera el orden con amenazas y maldiciones. Quémenlo, ordenó el hombre rico. Hombre, prende fuego a todo, échalo al descubierto. Nuevas antorchas cobraron vida cuando los hombres de Thornton comenzaron a encender sistemáticamente todas las estructuras de la propiedad. Primero prendieron fuego al granero, luego al gallinero y luego al pequeño cobertizo donde Caleb había almacenado el alimento para el invierno. Pronto estaría rodeado de fuego y sin ningún lugar a donde correr. Fue entonces cuando escuchó algo que hizo que su corazón saltara de esperanza y terror a partes iguales. Disparos que venían de la dirección del cañón. Las chicas estaban en problemas. Pero cuando Caleb comenzó a moverse hacia el sonido, Thornton lo vio a la luz del fuego. Allí lo mataron. Una docena de armas abrieron fuego simultáneamente y Caleb Morrison se encontró enfrentando la elección final de su vida recuperada. Salvarse a sí mismo y esperar que las chicas escaparan por su cuenta o cargarse hacia una muerte segura tratando de alcanzarlas. Para un hombre que había estado cavando su propia tumba hace 12 horas, realmente no era una elección en absoluto. Caleb Morrison hizo algo que ningún hombre cuerdo haría. Cargó directamente hacia los disparos gritando como un alma en pena mientras corría hacia el cañón donde las chicas luchaban por sus vidas. Las balas pasaban junto a sus oídos mientras zigzagueó por el desierto usando cada trozo de cobertura que ofrecía el árido paisaje. Una roca aquí, un cactus muerto allá, los restos retorcidos de un viejo poste de cerca que había sido disparado hasta astillas años atrás. Detrás de él, la voz de Thornton se elevó por encima del caos.
No dejes que llegue al cañón. Tiene algo, necesitamos algo, necesitaban el diario. Sabían que Emma lo tenía, lo que significaba que alguien había visto el intercambio, lo que significaba que las chicas se enfrentaban a algo más que unos pocos pistoleros perdidos que las habían alcanzado. Una bala rozó la pierna de Caleb y le envió fuego a través del muslo, pero siguió corriendo. El dolor era solo otro enemigo ahora y había estado luchando contra enemigos toda la noche. Los disparos del cañón se hacían más fuertes, más desesperados. Podía oír la voz de Emma gritando órdenes a sus hermanas tratando de coordinar su defensa. Esa chica tenía más coraje en su dedo meñique que la mayoría de los hombres adultos en todo su cuerpo. Cuando coronó la cresta que conducía al cañón, Caleb vio una vista que hizo que su sangre se convirtiera en plomo fundido. El carro estaba volcado, una rueda giraba perezosamente a la luz del fuego de las antorchas. Que había sido arrojado a la maleza seca. Emma se arrodilló detrás de él con un rifle que había recuperado de algún lugar disparando con cuidado a 6 hombres que los habían atrapado en un cañón sin salida. Mary y Beth se acurrucaron detrás de una roca con Lucy y Alice, las chicas mayores, tratando de proteger a las más jóvenes del infierno que estaba estallando a su alrededor y avanzando hacia su posición usando tácticas profesionales que significaban que estos no eran pistoleros a sueldo al azar. Vinieron los 6 hombres que habían estado esperando en el cañón todo el tiempo. Esto había sido planeado: el ataque al rancho, la persecución, incluso la ruta de escape de las chicas. Todo había sido anticipado y preparado. Thornton había estado jugando ajedrez mientras todos los demás jugaban a las damas, pero Caleb Morrison tenía una ventaja que Thornton no tenía. Contaba con no le quedaba absolutamente nada que perder. Su primer disparo derribó al hombre más cercano a las chicas, haciéndolo girar y dejándolo caer de cara al suelo rocoso. Su segundo alcanzó a otro pistolero en el hombro, arruinando su puntería justo cuando alineaba un tiro hacia Emma. Detrás de ti, gritó Emma, y Caleb se zambulló de lado mientras las balas del grupo de persecución de Thornton comenzaban a llover desde la cresta de arriba. Estaba atrapado en un fuego cruzado ahora entre los hombres en el cañón y la fuerza más grande que lo había seguido desde el rancho. Las matemáticas decían que estaba muerto. La lógica decía que debía rendirse, pero la lógica no había salvado a sus propios hijos hace 3 años y no iba a salvar a estos niños ahora rodando detrás de un árbol caído. Caleb comenzó la lucha más desesperada de su vida. Cada disparo tenía que contar porque no había tiempo para desperdiciar municiones. Cada movimiento tenía que ser perfecto porque no había lugar para errores. Derribó a otro pistolero del cañón con un disparo que habría enorgullecido a su antiguo sargento del ejército, pero el fuego de respuesta inmediatamente masticó el tronco detrás del cual se escondía. Lo que lo obligó a lucha por una nueva cubierta. Fue entonces cuando vio algo que hizo que su corazón se detuviera. La pequeña Alice se había separado de sus hermanas y corría hacia él con su muñeca rota aferrada en sus brazos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras las balas levantaban polvo alrededor de sus pequeños pies. Tío Caleb, gritó usando un nombre que lo golpeó como un golpe físico. Tío Caleb, ayúdanos. Tío. Este niño que lo conocía desde hacía menos de un día lo llamaba tío, confiando en él con la clase de fe que solo los niños pueden dar. El tiempo se ralentizó cuando Caleb vio el cañón de un rifle balanceándose hacia la figura que corría de Alice. El hombre que lo sostenía tenía un tiro limpio y a los 6 años era un blanco fácil. Caleb no pensó, no calculó ángulos ni consideró las consecuencias. Simplemente se lanzó fuera de su escondite recibiendo la bala destinada a Alice en su pecho mientras se estrellaba contra su pequeño cuerpo y los hacía rodar a ambos detrás de una roca. El impacto le sacó el aire de los pulmones y le llenó la boca con el sabor a cobre. La sangre empapó su camisa mientras presionaba a Alice contra la roca. Sus sollozos aterrorizados se amortiguaron contra su hombro. «Está bien, pequeña», susurró aunque podía sentir su fuerza desangrándose en la arena del desierto. «El tío Caleb te tiene». Pero incluso mientras lo decía, podía ver que la situación se deterioraba. A Emma le quedaban sus últimas balas. Las otras chicas estaban rodeadas y más hombres de Thornton caían al cañón como agua a través de una presa rota. Fue entonces cuando Caleb escuchó algo que lo cambió todo. Toques de corneta provenientes del este,
donde la carretera principal a la capital territorial atravesaba el desierto. La caballería estadounidense era una patrulla completa por el sonido de ella. Cabalgando con fuerza hacia los disparos, Thornton había cometido su error final. En su afán por silenciar a los testigos, había creado una batalla lo suficientemente grande como para atraer la atención federal. Pero la caballería aún estaba a minutos de distancia y Alice sangraba por un rasguño en su brazo donde Caleb no había sido lo suficientemente rápido para protegerla por completo. Minutos que no tuvieron. Si has disfrutado de esta historia hasta ahora, presiona el botón de suscripción porque no creerás cómo termina. Caleb miró el diario que sobresalía del vestido rasgado de Emma, luego el rostro confiado de Alice y luego los sonidos que se acercaban de la salvación que podrían llegar demasiado tarde. Le quedaba una bala, una última decisión que tomar. Y cuando el propio Thornton apareció en el borde del cañón, con el arma desenfundada y el asesinato en sus ojos, Caleb Morrison se preparó para realizar el disparo más importante de su vida. Caleb Morrison levantó su rifle con manos que temblaban por la pérdida de sangre, alineando el disparo más importante de su vida mientras Silas Thornton se recortaba contra el borde del cañón. Una bala, una oportunidad para acabar con el monstruo que había construido un imperio sobre el sufrimiento de los niños. Pero cuando su dedo apretó el gatillo, Alice se movió en sus brazos. «Tío Caleb», susurró su pequeña voz cortando el caos como una oración, «vamos a estar bien». En ese momento Caleb se dio cuenta de algo que lo cambió todo. Esto ya no se trataba de venganza, no se trataba de justicia ni de hacer que Thornton pagara por sus crímenes. Esto se trataba de una niña de 6 años que necesitaba creer que el bien podía triunfar sobre el mal en lugar de dispararle a Thornton. Caleb giró su rifle hacia la pared del cañón y disparó su última bala a un montón de rocas sueltas sobre los pistoleros restantes. La avalancha fue pequeña pero efectiva. Enterró a 2 de los hombres de Thornton y creó suficiente caos para que Emma tomara el diario y corriera hacia la posición de Caleb. «Viene la caballería», gritó mientras se deslizaba detrás de la roca. «Puedo ver su polvo». La voz de Thornton resonó en las paredes del cañón llenas de rabia y desesperación. «Mátenlos a todos, no dejen testigos». Pero sus hombres ya estaban empezando a romper. El sonido de las cornetas que se acercaban significaba tropas federales y las tropas federales significaban preguntas que el dinero de Thornton no podía comprar. Uno en uno, los pistoleros a sueldo comenzaron a escabullirse hacia las sombras del desierto, abandonando a su patrón para salvarse. Solo Thornton y 3 de sus asesinos más leales permanecieron atrapados en un cañón que estaba a punto de convertirse en su tumba. La caballería llegó como ángeles vengadores, uniformes azules y sables relucientes, inundando el cañón mientras el capitán Benjamin Hayes guiaba su patrulla por el estrecho sendero. «Este es el ejército de los C.E.U», gritó Hayes. «Arrojen sus armas». La respuesta de Thornton fue agarrar un rifle de uno de sus hombres caídos y apuntar a Emma. Pero Caleb aún tenía un arma. El Derringer que había usado para matar a Webb. Ambos disparos se dispararon simultáneamente. La bala de Thornton se desvió cuando la bala del Derringer de Caleb lo golpeó en el centro de masa, haciendo girar al empresario corrupto y dejándolo caer de cara al suelo del cañón. Los últimos 3 pistoleros se rindieron de inmediato, arrojando sus armas mientras los soldados de caballería los rodeaban. El capitán Hayes desmontó y examinó la carnicería con el ojo experimentado de un hombre que había visto demasiada violencia en la frontera. «¿Qué pasó aquí?», preguntó. Exigió Emma, se levantó lentamente, aferró el diario contra su pecho y empezó a hablar. Su voz joven era firme mientras contaba la historia, los asesinatos en el orfanato, la evidencia que habían presenciado, la batalla que duró toda la noche para sobrevivir. Cuando terminó, Hayes miró el diario, se lo entregó, su rostro se oscurecía con cada página que pasaba. «Dulce Madre de Dios», suspiró. «Esto llega hasta la oficina del gobernador territorial. Por eso tuvieron que silenciarnos», dijo Emma en voz baja. «Éramos los únicos testigos». Hayes asintió con gravedad. «Ya no. Este diario combinado con tu testimonio derribará a todos los involucrados en esta corrupción».
Mientras el médico de caballería trabajaba en las heridas de Caleb envolviendo vendas alrededor de su pecho y hombro, Alice se subió a su regazo con su muñeca rota. «Tío Caleb», dijo con seriedad, «vas a morir». Caleb miró a esta valiente niña que había sobrevivido al infierno y todavía se preocupaba por los demás. A Emma, que había protegido a sus hermanas con el feroz coraje de una leona, a Mary Beth y Lucy, que nunca más tendrían que temer a los monstruos que les habían robado su infancia. «No, pequeña», dijo en voz baja. «No voy a morir. Hoy no». Y por primera vez en 3 años, Caleb Morrison quiso decir esas palabras. 6 meses después, Caleb se paró en la puerta de su casa de rancho reconstruida viendo a 5 niñas jugar en el patio que él convirtió en un hogar apropiado. El hogar de los niños había sido cerrado, sus funcionarios corruptos encarcelados o huyeron, la red criminal de Thornton había sido desmantelada pieza por pieza. El diario que proporcionaba evidencia que llegaba a 3 territorios. Emma, ahora de 15 años, se había convertido en la líder no oficial de su inusual familia que ayudaba a Caleb a transformar el rancho en un lugar donde los niños dañados pudieran sanar. Mary y Beth habían comenzado a asistir a la nueva escuela en la ciudad. Su risa regresó gradualmente a medida que las pesadillas se desvanecían. Lucy había aprendido a sonreír de nuevo y Alice todavía lo llamaba tío Caleb y todavía llevaba su muñeca rota a todas partes. Pero ahora la muñeca había sido remendada cuidadosamente, su cabeza se había vuelto a unir con puntos de sutura amorosos que nunca la dejarían desmoronarse de nuevo, al igual que la familia en la que todos se habían convertido. El hombre que había estado cavando su propia tumba había encontrado algo mejor que la muerte que había planeado. Había encontrado la redención al proteger a los que no podían protegerse a sí mismos. Y mientras el sol se ponía sobre Texas el desierto pintando el cielo del color de la esperanza, Caleb Morrison finalmente entendió lo que significaba estar verdaderamente vivo. Algunos hombres nacen para la grandeza, otros tienen la grandeza impuesta sobre ellos, pero unos pocos encuentran la grandeza en el simple acto de interponerse entre el mal y la inocencia sin importar el costo. Caleb Morrison había encontrado su propósito en 5 niñas huérfanas que aparecieron cuando más las necesitaba y ellas habían encontrado su salvación en un hombre que había renunciado a todo excepto a hacer lo correcto. Ahora haga clic en el video en la pantalla para escuchar una historia incluso mejor que esta con un giro tan poderoso que no lo olvidará pronto. Dijo con seriedad, «Vas a morir». Caleb miró a esta valiente niñita que había sobrevivido al infierno y aún se preocupaba por los demás. A Emma, que había protegido a sus hermanas con el feroz coraje de una leona, a Mary Beth y Lucy, que nunca más tendrían que temer a los monstruos que les habían robado la infancia. «No, pequeña», dijo en voz baja. «No voy a morir. Hoy no». Y por primera vez en 3 años, Caleb Morrison sintió esas palabras. 6 meses después, Caleb estaba de pie en la puerta de su casa de rancho reconstruida viendo a 5 niñas jugar en el patio que él había convertido en un hogar apropiado. El hogar infantil había sido cerrado. Sus funcionarios corruptos encarcelados o huyeron. La red criminal de Thornton había sido desmantelada pieza por pieza. El diario que proporcionaba evidencia que llegaba a 3 territorios. Emma, ahora de 15 años, se había convertido en la líder no oficial de su inusual familia, ayudando a Caleb a transformar el rancho en un lugar donde los niños dañados pudieran sanar. Mary y Beth habían comenzado a asistir a la nueva escuela en el pueblo. Su risa regresaba gradualmente a medida que las pesadillas se desvanecían. Lucy había aprendido a sonreír de nuevo y Alice todavía lo llamaba. El tío Caleb todavía llevaba su muñeca rota a todas partes, pero ahora la muñeca había sido remendada cuidadosamente, su cabeza reunida con puntos amorosos que nunca dejarían que se desmoronara de nuevo, al igual que la familia en la que todos se habían convertido. El hombre que había estado cavando su propia tumba había encontrado algo mejor que la muerte que había planeado. Había encontrado la redención en proteger a los que no podían protegerse a sí mismos, y mientras el sol se ponía sobre él
Desierto de Texas pintando el cielo del color de la esperanza. Caleb Morrison finalmente entendió lo que significaba estar verdaderamente vivo. Algunos hombres nacen para la grandeza, otros tienen la grandeza impuesta sobre ellos, pero unos pocos encuentran la grandeza en el simple acto de interponerse entre el mal y la inocencia sin importar el costo. Caleb Morrison había encontrado su propósito en 5 niñas huérfanas que aparecieron cuando más las necesitaba y habían encontrado su salvación en un hombre que había renunciado a todo excepto a hacer lo correcto. Ahora haga clic en el video en la pantalla para escuchar una historia incluso mejor que esta con un giro tan poderoso que no lo olvidará pronto. Dijo con seriedad: «Vas a morir». Caleb miró a esta valiente niñita que había sobrevivido al infierno y aún se preocupaba por los demás. A Emma, que había protegido a sus hermanas con el feroz coraje de una leona, a Mary Beth y Lucy, que nunca más tendrían que temer a los monstruos que les habían robado la infancia. «No, pequeña», dijo en voz baja. «No voy a morir. Hoy no». Y por primera vez en 3 años, Caleb Morrison sintió esas palabras. 6 meses después, Caleb estaba de pie en la puerta de su casa de rancho reconstruida viendo a 5 niñas jugar en el patio que él había convertido en un hogar apropiado. El hogar infantil había sido cerrado, sus funcionarios corruptos encarcelados o huyeron. La red criminal de Thornton había sido desmantelada pieza por pieza. El diario que proporcionaba evidencia que llegaba a 3 territorios. Emma, ahora de 15 años, se había convertido en la líder no oficial de su inusual familia, ayudando a Caleb a transformar el rancho en un lugar donde los niños dañados pudieran sanar. Mary y Beth habían comenzado a asistir a la nueva escuela en el pueblo. Su risa regresaba gradualmente a medida que las pesadillas se desvanecían. Lucy había aprendido a sonreír de nuevo y Alice todavía lo llamaba. El tío Caleb y todavía llevaba su muñeca rota a todas partes, pero ahora la muñeca había sido remendada cuidadosamente, su cabeza reunida con puntos amorosos que nunca dejarían que se desmoronara de nuevo, al igual que la familia en la que todos se habían convertido. El hombre que había estado cavando su propia tumba había encontrado algo mejor que la muerte que había planeado. Había encontrado la redención en proteger a los que no podían protegerse a sí mismos, y mientras el sol se ponía sobre él. Desierto de Texas pintando el cielo del color de la esperanza. Caleb Morrison finalmente entendió lo que significaba estar verdaderamente vivo. Algunos hombres nacen para la grandeza, otros tienen la grandeza impuesta sobre ellos, pero unos pocos encuentran la grandeza en el simple acto de interponerse entre el mal y la inocencia sin importar el costo. Caleb Morrison había encontrado su propósito en 5 niñas huérfanas que aparecieron cuando más las necesitaba y habían encontrado su salvación en un hombre que había renunciado a todo excepto a hacer lo correcto. Ahora haga clic en el video en la pantalla para escuchar una historia incluso mejor que esta con un giro tan poderoso que no lo olvidará pronto. Y por primera vez en 3 años, Caleb Morrison quiso decir esas palabras. 6 meses después, Caleb se paró en la puerta de su casa de rancho reconstruida viendo a 5 niñas jugar en el patio que él convirtió en un hogar apropiado. El hogar de los niños había sido cerrado, sus funcionarios corruptos encarcelados o huyeron. La red criminal de Thornton había sido desmantelada pieza por pieza. El diario que proporcionaba evidencia que llegaba a 3 territorios. Emma, ahora de 15 años, se había convertido en la líder no oficial de su inusual familia que ayudaba a Caleb a transformar el rancho en un lugar donde los niños dañados pudieran sanar. Mary y Beth habían comenzado a asistir a la nueva escuela en la ciudad. Su risa regresó gradualmente a medida que las pesadillas se desvanecían. Lucy había aprendido a sonreír de nuevo y Alice todavía lo llamaba tío Caleb y todavía llevaba su muñeca rota a todas partes. Pero ahora la muñeca había sido remendada cuidadosamente, su cabeza se había vuelto a unir con puntos de sutura amorosos que nunca la dejarían desmoronarse de nuevo, al igual que la familia en la que todos se habían convertido. El hombre que había estado cavando su propia tumba había encontrado algo mejor que la muerte que había planeado. Había encontrado la redención al proteger a los que no podían protegerse a sí mismos.
Y mientras el sol se ponía sobre el desierto de Texas pinta el cielo del color de la esperanza, Caleb Morrison finalmente entendió lo que significaba estar verdaderamente vivo. Algunos hombres nacen para la grandeza, otros tienen la grandeza impuesta sobre ellos, pero unos pocos encuentran la grandeza en el simple acto de interponerse entre el mal y la inocencia sin importar el costo. Caleb Morrison había encontrado su propósito en 5 niñas huérfanas que aparecieron cuando más las necesitaba y ellas habían encontrado su salvación en un hombre que había renunciado a todo excepto a hacer lo correcto. Ahora haga clic en el video en la pantalla para escuchar una historia incluso mejor que esta, con un giro tan poderoso que no lo olvidará pronto. Y por primera vez en 3 años, Caleb Morrison quiso decir esas palabras. 6 meses después, Caleb se paró en la puerta de su casa de rancho reconstruida viendo a 5 niñas jugar en el patio que él convirtió en un hogar apropiado. El hogar de los niños había sido cerrado, sus funcionarios corruptos encarcelados o huyeron. La red criminal de Thornton había sido desmantelada pieza por pieza. El diario que proporcionaba evidencia que llegaba a 3 territorios. Emma, ahora de 15 años, se había convertido en la líder no oficial de su inusual familia que ayudaba a Caleb a transformar el rancho en un lugar donde los niños dañados pudieran sanar. Mary y Beth habían comenzado a asistir a la nueva escuela en la ciudad. Su risa regresó gradualmente a medida que las pesadillas se desvanecían. Lucy había aprendido a sonreír de nuevo y Alice todavía lo llamaba tío Caleb y todavía llevaba su muñeca rota a todas partes. Pero ahora la muñeca había sido remendada cuidadosamente, su cabeza se había vuelto a unir con puntos de sutura amorosos que nunca la dejarían desmoronarse de nuevo, al igual que la familia en la que todos se habían convertido. El hombre que había estado cavando su propia tumba había encontrado algo mejor que la muerte que había planeado. Había encontrado la redención al proteger a los que no podían protegerse a sí mismos. Y mientras el sol se ponía sobre el desierto de Texas pinta el cielo del color de la esperanza, Caleb Morrison finalmente entendió lo que significaba estar verdaderamente vivo. Algunos hombres nacen para la grandeza, otros tienen la grandeza impuesta sobre ellos, pero unos pocos encuentran la grandeza en el simple acto de interponerse entre el mal y la inocencia sin importar el costo. Caleb Morrison había encontrado su propósito en 5 niñas huérfanas que aparecieron cuando más las necesitaba y ellas habían encontrado su salvación en un hombre que había renunciado a todo excepto a hacer lo correcto. Ahora haga clic en el video en la pantalla para escuchar una historia incluso mejor que esta, con un giro tan poderoso que no lo olvidará pronto.